Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Padre, pues yo no sé si le había comentado, pero yo soy venezolano. Yo vivo en Colombia ya desde hace más de 12 años porque pues soy uno de los más de 7 millones de venezolanos que tuvimos que pues huir de nuestra patria por el comunismo que se instauró y que todavía tristemente está en mi país, Venezuela. Y yo, pues hay veces que yo utilizo este canal de YouTube y hablar de política, ¿ok? Y hablar de este tipo de ideologías de izquierda generalmente que, pues, atacan a sus propios pobladores para perpetuarse en el poder, llenan de hambre, pues eso lo estamos viendo en varias partes de nuestro continente. Recientemente, pues Nicaragua, como tenemos a Monseñor Rolando Álvarez condenado injustamente, otros exiliados. Y hay gente que me dice, padre, que no me meta en política, ¿ok? Que yo como cristiano, yo no puedo hablar de política. Y yo hay veces que veo, pues, en sus tweets, que pues hay veces que la política, pues, en su país también veo que es como muy convulsionada y pues está también muy instaurada todas estas ideologías, por ejemplo, como Irene Montero, que dijo estas declaraciones de que un niño podía tener relaciones consensuadas con adultos, o sea, que son cosas terribles. Y si nosotros no nos metemos en estos temas, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces la pregunta es eso, o sea, ¿un cristiano, o sea, puede hablar de política o simplemente nos quedamos viendo lo que está sucediendo? Y te respondo con una pregunta. Como cristiano, ¿qué hacemos cuando la política se mete en nuestra vida? Cuando la política quiere dominarlo todo, todas las dimensiones de nuestra existencia. Así es. Es que ahí está la madre del cordero. Que el problema es que cuando nos reprochan a los católicos, no, es que vosotros a la sacristía, vosotros a vuestras misas, a vuestros templos y tal, y a nosotros dejadnos el resto, ¿no? Como diciendo, aquí hay que marcar posiciones y claro, y eso es lo que buscan, ¿no? Que la iglesia y lo que sea todo el contenido religioso, pues ya no solamente, porque digamos la dinámica hasta ahora era la persecución, incluso pues, llegando al martirio, ¿no? Y es lo que se ha vivido en la iglesia durante todos estos siglos. Pero el enemigo es astuto y dice, pues vamos a intentar arrinconarlo, que la religiosidad, que la fe solamente se pueda vivir en el ámbito de lo privado, en la conciencia. ¿Para qué? Para que tú me dejes a mí todo el espacio público y pueda hacer lo que considere. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos el mismo documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, escuchábamos al infausto Pablo Iglesias diciendo que todo es política y que hay que politizar todo, incluso hasta el sufrimiento, ese señor que se estaba metiendo en religión, a que nadie dice, oye, ¿por qué se está hablando de cosas religiosas? El problema es que no podemos entrar en el discurso engañoso, falaz, de eso de, no tienes que hablar de política, pero ¿para ti qué es política? Porque para mí la política no solamente es que los impuestos suban o bajen, o que no sé qué, el IVA, el esto, lo otro. No. Estamos hablando de que aquí se está legislando, se está tratando de modificar en un corpus legislativo totalmente irracional la cosmovisión humana, la antropología humana. Se quiere decir cuándo se deben hacer y cuándo no, qué vidas merecen vivir y qué vidas no, cuándo se ha de morir y cuándo no, qué se ha de comer, qué se ha de hacer, nos quieren dominar todas las dimensiones de nuestra existencia. Entonces, ante eso no podemos decir, es que como eso es política, pues no vaya a ser que esto es políticamente incorrecto y el plato de lentejas lo pierdo. No, no, no. Es que hay que decirlo claramente. Yo por eso, cuando dicen, no, este valiente sacerdote, yo no veo ninguna valentía ahí. Es que Es la lo que hay que valentía hacer. es que es lo que hay que hacer, es que es lo que tenemos que Claro. hacer. Es que el problema, claro, yo lo que suelo decir muchas veces en Twitter, ¿no? En Twitter, los estómagos agradecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que depende de la subvención, depende de esto, depende del otro, y
claro, y como decimos aquí en España, el que se mueve no sale en la foto. Entonces, ahí vemos muchas complicidades, muchas cobardías que no responden a la verdad. Entonces, no se trata aquí de ser menos valiente o más valiente, sino de decir, vamos a ver, tú lo has sufrido en tus carnes, como muy bien has relatado, ¿no? Una acción totalitaria, dictatorial, homicida, de una serie de personajes. El que antes mencionaba fue un monigote allí a estudiar, a enseñar esa manipulación social y a tratar de traerlo aquí a España y tratar de replicarlo, ¿no? Y vemos como un país tan grande y con la riqueza que tiene Venezuela, pues ha sucumbido a una serie de mequetrefes, pero no porque son ellos, no porque Maduro de turno o el monigote de turno, no, no. El problema es los que están detrás, que son los verdaderos ideólogos, ingenieros sociales, que llegaron de Cuba y son los que han ido ahí haciendo toda esa tramoya y los que han ido orquestando una sociedad sin Dios. Y entonces cuando tú tienes una sociedad sin Dios, que es lo que ahora mismo en Nicaragua, pues llevan ya décadas haciendo, ¿no? Y vemos el caso de Monseñor Rolando Álvarez, de tantísimos sacerdotes e incluso obispos que se han tenido que marchar y parece que no pasa nada, ¿no? Bueno, qué decirnos del caso de China con el cardenal Zen. Es decir, muchísimas circunstancias en las que ya no se busca solamente, digamos, el martirio personal, sino el martirio social, el apartarte de la sociedad, el arrinconarte, ridiculizarte, es decir, que tu voz no tiene ningún tipo de importancia y es el riesgo que podemos tener. Por un lado, decir, pues bueno, pues voy a intentar que me perdonen la vida, que me dejen respirar en medio de este lodazal, o por otro lado, pues perder toda esperanza y decir, pues bueno, se vive a gusto en la indiferencia, ¿no? Y la indiferencia es peor, es lo peor de esa muerte social que ellos buscan, ¿no? Que aquí los cristianos no pintemos nada ni se nos valore. Pero yo no busco que el político de turno me valore, ¿no? Lo que hay que buscar es la gloria de Dios. Y por lo tanto, yo tengo que anunciar y decir, esto está bien, esto está mal. Pero no porque yo lo diga, porque sea mi opinión de fulanico de tal, sino porque es lo que Dios y la Iglesia me piden en este momento y en esta situación concreta de la historia humana. Pero Padre, si y que, perdemos de vista lo que es lo fundamental, que en este mundo estamos de paso y que nuestra verdadera patria es la patria celestial, pues claro, está en manos del príncipe de este mundo. ¿qué nos recomienda, Padre, a nosotros como cristianos, precisamente ante todas estas cosas y que muchas veces ya por miedo a que nos critiquen por nuestra fe? Mire, recientemente, no sé si se enteró de la noticia que pasó acá en Colombia, donde un general expresó pues su fe católica, su amor a la iglesia, su amor a la Santísima Virgen María, y por Y ha todas las sido... redes fue criticado, le hicieron bullying, lo llamaron de todas las formas por él expresar su fe. Imagínese entonces a alguien que mira eso y dice, wow, si alguien con tanto poder lo quieren destruir moralmente y digitalmente porque dijo que amaba a Dios y a la iglesia, ¿qué me quedará a mí? Entonces voy a perder mi puesto de trabajo, voy a perder mi grupo de amigos, entonces yo mejor me quedo callado y mejor no digo que es cristiano. O sea, ya estamos viviendo esa época de que pues la gente se va a tener que esconder sus creencias. Claro. No, es que piensa que eso es lo que buscan, claramente, ¿no? Es lo que se llama ahora, ¿no? La cultura de la cancelación, que forma Exacto. parte, ¿no? Digamos, es una de las patas de la cultura woke y que buscan eso mismo, el amedrentar, esa muerte social, el apartarte, el que tú mismo sea el que te autocensures viendo el panorama y que de esa manera tú te adaptes a las circunstancias, ¿no? Y lo que se llama el aprendizaje en cabeza ajena, es decir, el utilizar a alguien de cabeza de turco y que todo el mundo vea lo que pasa si no actúa como yo quiero que actúes, ¿no? Entonces, esa muerte social, y en el caso en el que me comentas, pues es claramente una dinámica de manipulación de la cultura de la cancelación, ¿no? Y contra eso tenemos que luchar, porque ya lo dijo el Señor, si esto no alabaran, gritarían las piedras. Es decir, la verdad es la verdad. Y por lo tanto, pues no debemos tener miedo. Y también lo que afirma el mismo Cristo, ¿no? Que no hay que temer a los que te pueden quitar la vida, sino a los que pueden matar el alma, ¿no? A los que pueden
llevarte a la condenación, ¿no? Y eso es lo que se está buscando claramente. Así es que vemos, por ejemplo, lo que salió esto de Balenciaga, no sé si lo viste, Sí, ¿no? sí, sí, total. O todo esto que poco se está hablando, pero que cada vez aparece más, ese blanqueamiento de la pedofilia directamente. Es decir, tenemos por un lado a aquellos mismos que se encargan de recordarnos todos los días de que la iglesia es una Así es. institución pedófila, pederasta, no sé qué, y luego algo pasa ahí, que esos mismos te lo encuentras Apoyando. defendiendo que dos personas, da igual su edad, se pueden amar. ¿Qué basura hay detrás de eso? Es decir, no, ya no solamente basura, el azufre, es que eso está inspirado por Satanás. Porque Totalmente. es la misma dinámica del mal, reprocharte tu pecado para ayudarle la vuelta a digamos, queriendo avergonzarte de lo mal que lo ha hecho, pero a tu vez yo estoy haciendo, no eso, estoy haciendo peor todavía. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo poco a poco, ¿no? Es lo que se llama la ventana de Overton, digamos que esa dinámica social de lo que, por ejemplo, ahora se considera algo totalmente aborrecible, pues poco a poco se va trabajando para ir moviendo esa ventana y que lo que antes era aborrecible, ahora sea un derecho. Y entonces, el que antes estaba en el centro, por ejemplo, estos políticos, ¿no? Típicos, no, es que hay que estar en el centro, en la moderación, tal y cual. Claro, cuando a ti te van moviendo el centro y la moderación hacia un lado, ¿qué pasa? Que lo que tú decías hace 10 años, defendiendo una cosa, ahora resulta que está muy bien, que es un derecho. Así es. De hecho, Aquí en padre, España lo hemos tenido el caso del Tribunal Constitucional, que lo han pergeñado hace unos meses con gente que directamente fueron ministros y fiscales de gobiernos socialistas y que ahora forman parte del mismo Tribunal Constitucional que tiene que dar, digamos, carta blanca, autorizar que una ley que salga del legislativo, bueno, que hace el Ejecutivo y promulgada por el legislativo, digamos, ese tribunal encargado de dar beneplácito a que esa ley es constitucional, pero a su vez aquellos que lo deciden son colocados por aquel que redacta la ley. Es decir, es totalmente una destrucción de la democracia y de cualquier tipo de separación de poder. Entonces, claro, te dicen, es que si dices esto están metiéndote en política. No, señores, que están legislando contra la vida humana desde el principio hasta el final, que están tratando de maleducar, de adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia en cosas aberrantes, porque ya no solamente es lo que llaman educación sexual, que dices, bueno, se podía hacer hace unos años, no, es que poco a poco ya se conócete a ti mismo y conoce con tu amigo. Sí, con libros, claro, y con cosas. Claro, y todo con esa promiscuidad que es basurienta, ¿no? Y que nos lleva a totalmente convertirnos en personas objeto, ¿no? Para satisfacernos lo uno a lo otro y ya está. Entonces, claro, cuando tú ves que desde la propia acción política se está atacando a los pilares de la sociedad y el primero y fundamental de ellos es la familia, pues claro, no nos podemos quedar callados ante eso. Y ante esa cultura de la cancelación, ante esa cultura woke, todo ese proceso que vamos viendo, no vale de nada decir, bueno, es que hay que ser moderado, hay que buscar el diálogo. ¿El diálogo en qué? ¿En el mal? Yo no me voy a sentar a dialogar. El Señor no se sentó a dialogar en el desierto con Satanás. Le dijo claramente, mira, esto es lo que hay. Por mucho que Satanás utilizó la misma palabra de Dios, de forma falaz. Es decir, que mucha gente ahora que cuando en redes sociales nos encontramos que nos responden con citas bíblicas sacadas de contexto, utilizadas de aquella manera, yo desde el principio en Twitter siempre lo he dicho, digo, vamos a ver, lo que tú estás haciendo ahora no es nada original. Ya lo hizo un tipo en un desierto hace 2000 años.